El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y en la casa en que entre díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad y encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, salieron para el monte de los olivos. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, tomen asiento y hoy la Iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi, ¿sí? Es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es el último encuentro de Jesús con sus discípulos. Y se desarrolla, queridos hermanos, este encuentro en un ambiente solemne. Recuerden ustedes que la tradición judía para ese momento también celebra la fiesta de los panes ácimos, ¿sí? Es decir, la fiesta que a ellos les recuerda la liberación del pueblo de Egipto, ¿sí? Cuando ellos salen del pueblo de Egipto, los judíos continúan celebrando esa fiesta, ¿sí? Por eso los discípulos le preguntan a Jesús, ¿sí? Maestro, ¿dónde quieres que celebremos la fiesta de Pascua? Y el Señor entonces le dio a ellos una indicación, a 2 de sus discípulos, y tal cual como Él les había anunciado, pues así sucedió. La situación fue que los discípulos estaban ciertamente un tanto confundidos, ¿sí? Sabían que era una fiesta solemne para ellos, pero ellos no entendían lo que Jesús decía: este es mi cuerpo, ¿sí? Cómanlo, esta es mi sangre, bébanla y háganla en memorial mío. Y dice el Señor, y más cuando dice: no volveré a beber del fruto de la vid hasta que el reino de Dios, hasta que venga de nuevo el reino de Dios. Entonces imagínense que los pobres discípulos estarían ahí como medio, sí, alborotados, o sea, no sabrían, sí. Ellos estaban conscientes de que era una fiesta solemne, sí, para los judíos, porque es la fiesta que les recuerda la liberación. Pero ellos no entendían cuando Jesús les decía: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, coman y beban de ella, ¿sí? Entonces, el Señor, es el último encuentro así solemne, porque de allí ellos parten al huerto de los olivos, ¿sí? Y en el huerto de los olivos entonces el Señor va a orar y va a dejar a ellos orando y les va a decir, y el Señor va a decirle a su Padre: Padre, si es preciso, aparta de mí este cáliz, Señor, ¿sí? Aparta de mí este cáliz.
¿sí? Y ya luego entonces después el Señor será arrestado y bueno, y será entonces llevado al tribunal, será condenado a muerte. Entonces, ese último encuentro pues con el Señor, que es donde celebra la última cena, sigue hasta hoy a todos y cada uno de nosotros, no recordándonos ese momento, ¿sí? Sino renovando en cada Eucaristía ese encuentro de Jesús último con sus discípulos, ¿sí? Porque cuando nosotros celebramos la Eucaristía no estamos recordando el momento, estamos renovándolo. Es decir, estamos actualizando esa solemnidad todos los días de nuestra vida, ¿sí? Y muy bien, San Juan Pablo II decía que el mundo es un mundo eucarístico, ¿sí? Ya Australia, otros países, otros continentes ya han celebrado la Eucaristía, ¿sí? Probablemente después de nosotros habrán otros que continuarán celebrándolo porque, bueno, está apenas amaneciendo también, ¿sí? Entonces, todos los días del mundo, ¿sí? Se actualiza esa entrega amorosa, ¿sí? De Jesús, ¿sí? Que viene a ser de manera especial la Eucaristía como el culmen, ¿sí? El culmen del amor, ¿sí? Jesús se entrega a todos y cada uno de nosotros como comida y como bebida, ¿sí? De salvación para todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces el Señor va a decir más adelante, quien come mi carne y bebe mi sangre no morirá, ¿sí? Y nosotros sabemos que no está haciendo referencia a la muerte del cuerpo físico, porque tenemos que morir, ¿sí? No hay cuerpo que aguante tanta pela, dijeron, ¿cierto? ¿Sí? En algún momento nuestro cuerpo tiene que morir. Pero cuando nosotros a través de la Eucaristía alimentamos, ¿sí? Nuestro espíritu, es el espíritu quien vive, sí, en Cristo Jesús. Sí, es el espíritu, es decir, es nuestra alma, el espíritu, lo que trasciende al Padre, ¿sí? Y por eso entonces el Señor nos garantiza a todos y cada uno de nosotros que cada vez que nosotros comamos y cada vez que nosotros bebamos, ¿sí? De su cuerpo y de su sangre, nosotros estamos alimentando nuestro espíritu. Estamos alimentando ese espíritu. ¿Por qué? Porque es una comida espiritual, ¿sí? Es una comida espiritual. A mí nadie me puede decir de que no es un pedazo de pan y es un vino, pero es la fe la que a mí, después de la transustanciación, me lleva a mí a creer que ya no es pan y ya no es vino, sino que es cuerpo y es sangre. Sí, que es cuerpo y es sangre. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho, ¿sí? Cada vez que ustedes los hagan, pues lo van a hacer en mi memoria. Y fue una orden que el Señor le dejó a sus discípulos. Háganlo en memoria mía, ¿sí? Entonces, la Eucaristía se transforma en ese gesto hermoso que Jesús tiene con todos y cada uno de nosotros de seguir dándose, es decir, de seguir partiendo el pan para darse a todos y cada uno de nosotros. Esta vez, pues a través de nosotros, los sacerdotes, ¿sí? Que cuando estamos aquí celebrando, no somos nosotros, es Cristo, ¿sí? Es Cristo mismo quien preside, ¿sí? La Eucaristía en todos y cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos revestidos de Él. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho, o sea, yo estoy con ustedes todos los días del mundo. Sí, todos los días del mundo. Entonces, la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, es no solo ese momento hermoso en el que nosotros nos encontramos con Jesús, sino que es por excelencia la acción de gracias perfecta, ¿sí? Es decir, en cada Eucaristía nosotros tenemos que agradecerle a Dios infinitamente todo lo que Él hace por nosotros. Entonces la Eucaristía para los cristianos no se debe transformar en ¡ay, qué jartera, tengo que ir a misa! Porque si no, entonces usted tendría que decir que es jartera tener que desayunar y almorzar y cenar, ¿sí? Porque si yo no como para mi cuerpo, pues el cuerpo se va a dañar, ¿sí? Y entonces si yo no voy a la Eucaristía y yo no, sencillamente no comulgo, ¿sí? De ella, no participo de ella, ¿sí? Pues entonces mi espíritu anda en terapia intensiva, anda en cuidados intensivos, ¿sí? Entonces no tiene que ser para nosotros una obligación,
para nosotros tiene que ser, la Eucaristía tiene que ser una necesidad. Una necesidad. ¿Sí? Así como nosotros tenemos necesidad de respirar y de tomar agua y de comer, la Eucaristía para el cristiano tiene que ser una necesidad. Tiene que ser una necesidad. ¿Sí? Yo necesito de la Eucaristía. Yo necesito ir a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es en ella donde yo me alimento. Es en ella donde yo voy. Entonces, pues sencillamente, queridos hermanos, de todo lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? El rosario, oraciones, lo más importante es la Eucaristía. ¿Sí? Ahí sí es verdad, o sea, si yo dejo de ir a la Eucaristía por quedarme haciendo el rosario, pues no tiene sentido dejar de amar a Dios por... ¿Sí? Lo más pleno para nosotros es la celebración eucarística. ¿Sí? Por excelencia. ¿Sí? No hay oración más perfecta, ¿sí? Que la Eucaristía. Porque no solo vengo a escuchar la palabra de Dios, no solo vengo a nutrirme de su mensaje, sino que vengo también a alimentarme, vengo a comer y a beber. Sí, vengo a ese banquete, sí, a ese banquete que el Señor nuevamente se ofrece, como ese pan vivo bajado del cielo, como ese pan vivo bajado del cielo. Entonces, hoy en todo el mundo, pues se acostumbraba fuera de pandemia exponer a Jesús al Santísimo Sacramento del altar. Aquí es en Popayán, ¿cierto? Que salían con el paso, y que es una fiesta muy renombrada, porque sacaban el retablo gigantesco que era cargado por no sé cuántos hombres, y sobre ese retablo, pues iba la presencia de Jesús Eucaristía, ¿sí? Pues ya tenemos 2 años que por situación de pandemia, pues esto no se ha podido hacer, pero sin duda era normal que nosotros hoy en nuestros templos fuésemos y encontrásemos el monumento, ¿sí? El monumento se expone el Santísimo Sacramento, ¿para qué? Para que quede en adoración después de cada Eucaristía, ¿sí? En el pueblo. En otros lugares, por lo menos en el pueblo donde está mi mamá, por cofradías, por grupos de pastoral, cada uno tenía que realizar un monumento y se salía en procesión, ¿sí? Sacerdote se salía en procesión y con todo el pueblo de Dios iban visitando todos y cada uno de los monumentos, y en cada monumento se colocaba, se entronizaba allí el Santísimo Sacramento y se hacía una oración, ¿sí? Y se continuaba entonces en la celebración, en la procesión del Corpus Christi, ¿sí? Para terminar entonces con esa bendición solemne luego allí en el templo, ¿sí? Entonces, toda esa vivencia pues nos lleva a todos y cada uno de nosotros a recordar que así como el pueblo de Israel sale, ¿sí? Es decir, el Señor también nos invita, ¿sí? ¿A salir a qué? A su encuentro, ¿sí? A salir a su encuentro. Entonces la Eucaristía no es solamente un banquete, no es solamente acción de gracias perfecta a Dios, sino que también es encuentro, ¿sí? ¿Sí? Es encuentro. Entonces, qué bonito es que nosotros como cristianos, indiferentemente que pertenecemos a muchas familias, salimos de nuestra casa, ¿sí? Para llegar a un lugar llamado templo. ¿Para qué? Para nosotros encontrarnos no solamente con el Señor, sino para encontrarnos también con nuestros hermanos, con ellos, con esos mismos que creen lo que yo creo, que viven lo que yo vivo, ¿sí? Y que buscan lo que yo también busco. ¿Vieron qué bonito es poder, sí, es ensamblar, sí, es unir, sí, lo que el Señor realmente a todos y cada uno de nosotros nos pide? Entonces, la celebración eucarística, pues, es una fiesta y tiene que ser una fiesta, pues, alegre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la fiesta del encuentro del pueblo de Dios, donde se alimenta de su cuerpo y de su sangre, de su palabra, ¿sí? Y pues nosotros tenemos la oportunidad no solamente de encontrarnos, sino que también tenemos la oportunidad de reconciliarnos, ¿sí? Cuando se nos invita a decir, bueno, pidamos perdón a Dios, ¿sí? Y luego, ¿sí? Nosotros poder decir, cuando nosotros los sacerdotes decimos, la paz esté con ustedes, y compartamos un signo de paz, ¿sí? Es decir, compartamos esa
presencia de Dios, ¿sí? Que nos trae la paz, que está en medio de nosotros. Bueno, pues pidamos de manera especial pues al Señor que siga a todos y cada uno de nosotros fortaleciéndonos, pero que de manera especial nosotros podamos dar infinitas gracias a Dios por todo lo que Él nos da, ¿sí? Por todo lo que Él nos da en cada celebración eucarística, porque no hay celebración eucarística que se repita. Cada celebración eucarística tiene su particularidad, cada encuentro tiene su particularidad. Entonces, bueno, pues pidamos de manera especial pues al Señor que siga fortaleciéndonos a todos y cada uno de nosotros como iglesia, y bueno, y a la familia Novoa Sierra, pues seguir agradeciéndole a Dios, ¿sí? Por todas las bendiciones, por la salud, por la prosperidad, por todas las cosas buenas que el Señor sin duda nos da. La vida no nos alcanza para dar gracias a Dios. La vida es muy corta para nosotros decirle al Señor gracias, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver, miren, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, es porque gracias Dios nos los permite hacer. Si no, queridos hermanos, no pudiésemos hacer absolutamente nada. No pudiéramos hacer absolutamente nada. Bueno, pongámonos en pie para hacer profesión de nuestra fe diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Reunidos hermanos en nombre del Señor, presente entre nosotros con su cuerpo y con su sangre, pan de vida y bebida de salvación, roguemos confiadamente al Padre por el bien de todos los hermanos, diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que celebre con fe el sacramento del cuerpo y sangre de Cristo y se vea enriquecida con sus dones, oremos. Escúchanos, Señor. Por los sacerdotes y religiosos, para que con su ejemplo de vida promuevan en el mundo el deseo de ser una sola familia, que comparte la vida alrededor de una misma mesa, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que el Señor les ayude a realizar su pleno desarrollo, su sustento a todo el mundo, y se muestre benigno con cuantos invocan su nombre, oremos. Escúchanos, Señor. Por las familias, para que el Espíritu les dé la gracia de comprender que el pan y el vino son el símbolo de la solidaridad, del trabajo y la unidad, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra asamblea, para que, puesta su esperanza en el retorno glorioso de Cristo, celebre en la Eucaristía la prenda del reino futuro, dando testimonio de caridad en la tierra, oremos. Escúchanos, Señor. Pidamos por todas las intenciones de las familias del mundo, de manera especial de la familia Novoa Sierra, por todas y cada una de sus necesidades, para que el Señor en todo momento pues fortalezca sus vidas y ellos puedan reconocer esa presencia amorosa de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Oh Dios, que no cesas de alimentar a tu iglesia con los misterios del cuerpo y de la sangre de tu Hijo Jesucristo, escucha nuestras oraciones y haz que encontremos siempre nuestro gozo en la riqueza de tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen